con los presocráticos. La historia comienza en la escuela jónica con los presocráticos. Tales nació en Mileto en el año 625 y murió en el año 547 a.C. Consideraba que todo estaba compuesto de agua. El alma es inmortal y da el principio de unidad y tiene visión racional. Frase más conocida es «Conócete a ti mismo». Heráclito nació en Éfeso en el año 535 y murió en el año 484 a.C. Para él, el fuego era el elemento que regía el universo y había un eterno retorno. Habla del devenir y del principio de contrarios. Frase ser o no ser. Parménides nació en Alea en el año 530 a.C. El alma está compuesta por frío y calor. Cuando estos están en equilibrio, hay pensamiento. Con la partida del calor llega la vejez. Anaxágoras, en el año 500 al 528, nació en Calzómenes. El nous es la inteligencia o el espíritu ordenador del universo. Propone el pensamiento desde pensar en lo contrario por lo contrario. Hipócrates nació en Isla de Kos en el año 460 al 370. La locura es producto de la humedad en el cerebro. Cree que hay 4 humores en el cuerpo. Para él, la crasis es el equilibrio y discrasis es la enfermedad. La naturaleza sola cura las enfermedades. El siglo de oro. Oro, siglo de oro, siglo de oro. Sócrates nació en Atenas en el año 470 al 399. Es el padre de la lógica. La mayéutica es el método para llegar a la verdad a través de las preguntas. El alma es el principio de movimiento y de vida también. El único bien es el conocimiento y el mal es la ignorancia. Yo solo sé que no sé nada. Platón. 427 al 347 a.C. Nació en Atenas. El alma sabe lo que sabe por reminiscencia. El alma es inmortal y el cuerpo es su prisión. Las almas van al Hades o a Tártaro. Aristóteles nació en Macedonia en el año 384 y murió en el año 322 a.C. El alma no existe sin un cuerpo. Fundador del liceo en Atenas, apreciaba la verdad por sobre todas las cosas. Considerado el iniciador de los corrientes en psicología, que son la naturalista, la biologista y la materialista. La Edad Media del siglo V al siglo XV. Dominaba la patrística. San Agustín de Hipona, del año 354 al 430 después de Cristo. De la secta maniquea. Dios es el principio de todo bien y la materia del mal. El ser humano es un alma que utiliza un cuerpo. Santo Tomás nació en Italia, del año 1224 al 1274, periodo de la escolástica en la Baja Edad Media. Tomismo, sistematización entre teología y filosofía. El alma no existe sin un cuerpo. Edad moderna, siglo XVI al XVIII. Surgen muchos acontecimientos que cambiaron el pensamiento. Ejemplo de ello, la Reforma Protestante empieza en Alemania con Lutero. En Inglaterra nace el capitalismo. Hay un auge de la demonología en toda Europa Central. En Francia e Inglaterra surge la Ilustración en el siglo XVII. En Alemania y el Reino Unido empieza el romanticismo en el siglo XVIII. El personaje más importante de esta época es Leonardo da Vinci. En Italia, en 1452 al año 1519. Los 5 sentidos son ministros del alma y esta es la sede del juicio. El nervio vago es la sede del alma y el ojo es su ventana. La médula espinal es la fuente de la vida. Bacon, que nació en 1561 y murió en 1626, es uno de los padres del empirismo. Para él existen 2 clases de alma, la sensitiva y la espiritual. La primera la compartimos con los animales, recorre los nervios y su sede está en la cabeza. La segunda es propia del hombre y es problema de los teólogos. Descartes, francés, que nació en 1596 y murió en 1650, es el iniciador de la filosofía moderna y del racionalismo. Para él la mente es una sustancia material, lo que llama res extensa,
y el espíritu es una sustancia inmaterial, lo que llama res cogitans. Puedes dudar del cuerpo y del mundo, pero nunca del pensamiento. De ahí su frase, pienso, luego existo. Él creía que la glándula pineal era el punto de encuentro entre el alma y el cuerpo. Blaise Pascal, francés, que nació en 1623 y murió en 1662, no concibe fronteras entre el alma y el cuerpo. Baruch Spinoza, francés también, que nació en 1632 y murió en 1662, creía que el alma y el cuerpo eran atributos de Dios. El empirismo, el empirismo, el empirismo. Comienza con John Locke, inglés, que nació en 1632 y murió en 1704. Él considera que la mente es una tabula rasa, o sea, que no hay conocimientos innatos, sino que todo lo que sabemos es producto de la experiencia. Berkeley, de origen irlandés, nació en 1685 y murió en 1753. Niega la posibilidad de llegar a conocer el mundo objetivo. Hume, que era inglés, nació en 1711 y murió en 1776. Remarcó la importancia de los sentidos diciendo que todo conocimiento deriva de la experiencia sensible. Leibniz, que era alemán, nació en 1646 y murió en 1716. Para él, alma y cuerpo son mónadas. Con él llega el vocablo psicología. Christian Wolff, de origen alemán, nació en 1679 y murió en 1754. Propone la fundación de la psicología empírica y racional como disciplina autónoma. El idealismo, el idealismo alemán. Corresponde a finales del siglo XVIII y comienzos del siglo XIX con Immanuel Kant, nacido en Prusia en el año de 1724 y que murió en el año 1804. Él decía que las cosas se nos manifiestan mediante las categorías y estos son los fenómenos. Opinaba que la psicología debía de ser más práctica. Hegel, nacido en Alemania en el año 1770, murió en 1831. Él inició el método filosófico de la dialéctica a través de proponer una tesis a la que se contrapone una antítesis y da como resultado la síntesis. Después del idealismo alemán empieza la idea de tratar de hacer una psicología más científica. Fechner, que nació en Polonia en 1801 y murió en 1887, junto con Weber, que nació en 1804 en Alemania y murió en 1891, crearon la ley Weber-Fechner, que se basa en la relación entre estímulo físico y la sensación asociada. Positivismo, positivismo, positivismo. El padre del positivismo es Comte, de origen francés, que nace en 1798 y muere en 1857. En el positivismo se contiene psicología experimental. Un alemán que nació en 1832 y murió en 1920 trata de introducir las matemáticas a la psicología y crea el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879. Titchener, de origen estadounidense, que nació en 1867 y murió en 1927, fue alumno de Wundt. Era introspeccionista y es el fundador del estructuralismo. Ribot, francés, nacido en 1839 y que falleció en 1916, aportó bases fuertes de genética a la psicología. Charcot, también francés, que nació en 1825 y murió en 1893, era neurólogo, es el precursor de la psicopatología y la neurología moderna. Crea una clase de neurología en el Hospital de la Salpêtrière, en el que también hace importantes estudios sobre la histeria. Él es el maestro de Freud. Freud nació en la República Checa en 1856 y falleció en 1939. Era neurólogo, pero cuando empieza a trabajar junto con Charcot en la Salpêtrière, ambos se dan cuenta de que no todos los procesos de enfermedades mentales responden a leyes físicas, lo que lleva a Freud a hacer investigaciones que lo llevan a crear el psicoanálisis. Entre eso, practica la hipnosis y remarca la importancia del significado de los sueños y de la sexualidad.